Bueno, dijimos Me da un reto. varias veces la palabra sesión, porque la persona que viene a vernos, que Sí. está con nosotros, mejor dicho, que ya estuvo en contacto con nosotros en este programa, hoy vino personalmente. Ujú. Es decir, hoy la sesión es en vivo. Vamos a hablar de deporte, Sí. de psicología en el deporte, con Ezequiel Centeno, que está en nuestros estudios. Eze, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Estamos acá disfrutando de estar acá. Bueno, me alegro que lo disfrutes y que estés acá, ¿no? Como se dice hoy, que hay que estar presente, ¿o no? Que es tan difícil. Es algo que se aprende. Bien. Totalmente, sí, se aprende. Después me pasás el listado de receta. cómo arranco a vivirlo, a que no vuele tanto la imaginación. Pero ahora sí, digo, para empezar a meternos de lleno y encauzar la charla, la verdad cuando te contacté me sorprendiste enseguida, porque además de la predisposición, cuando te digo qué tema encaramos, me tiraste nada más y nada menos que vas a estar acompañando a una deportista a un mundial de clubes de frisbee. ¿Esto es así? Esto es así, es un mundial de un deporte que quizá en Argentina no tiene mucho desarrollo, pero la verdad a nivel mundial es algo que tiene su desarrollo. El frisbee es un deporte nacional, popular y profesional en Estados Unidos, y de alguna forma obviamente esto se va disipando de alguna manera. Ujú. Así como nosotros somos increíbles en el fútbol, bueno, ellos quizá en eso son increíbles también. Tal cual. Me hablaste, cuando me dijiste frisbee en el primer mensaje, Sí, se me sí. vino a la cabeza, hay dos pibes que cerca de casa hay una plaza muy grande y los locos van todo el tiempo ahí A practicar. sí, a tirar el frisbee, parejitos están. Pero estoy asombrado Sí, sí. con este mundial de clubes. Sí, sí, aparte lo digo sin ofender ni nada, pero cuando decís frisbee te imaginás el juego, decís cómo esto puede Claro, llegar recreativo. a ser un deporte mundial, ¿no? Y hay un mundial y deporte profesional. ¿Cómo se entrena esto también, obviamente? Pero digo, me llama la atención, ¿no? El mundial de frisbee. ¿Cómo se entrena desde la parte de Sí, psicología? sí, la parte psicológica, ¿cómo se entrena? Primero, obviamente, uno tiene que aprender y conocer del deporte. Yo, Claro. así como ustedes, yo dije lo mismo. ¿Qué es el frisbee? Sí, yo Poco un- ahí reencausaría, voy a usar la pregunta de Santi, pero digo, ¿es una atleta la chica? ¿Es de acá de la zona? Es una atleta de Neuquén, vivió muchos años en Buenos Aires y La Plata. Ok. Y bueno, Buenos Aires, obviamente, es uno de los lugares donde se desarrollan justamente estos deportes. Claro. Y ella, por cuenta propia, digo, se conecta con vos, te dice, che, mirá, tengo esto por delante, o ¿cómo fue? En realidad nos conocemos hace muchos años, nos volvimos a encontrar después de mucho tiempo, y en este último tiempo, y ella, digamos, hace este deporte hace más de 14 años. Mirá. Es una, Wow. digamos, justamente experimentada en deporte Claro. dentro de la zona. Y justamente al margen de que se volvió a vivir acá, ha participado en muchos equipos y muchos torneos, y bueno, pues sucedió que un equipo la llamó para participar, y bueno, ella encantada. Qué bien. digamos, de eso. Bueno, ahí me respondió la pregunta porque te iba a preguntar cómo se llega, vos mencionás por ahí acá en la zona no es tan profesional, me imagino, el deporte. ¿Cómo llega una persona de acá a competir en un mundial? ¿Cómo llegó ella? Como todo deporte amateur en Argentina, digo, como todo deporte que se va desarrollando de alguna manera, hay algunos torneos, quizás hasta yo desconozco si serán oficiales o no, o qué desarrollo tienen a nivel nacional. Claro. Sí sé que existen muchos torneos, se van gestionando o autogestionando y Claro. se van desarrollando, digamos, de ese lugar, más o menos formal. Pero de alguna manera sí, obviamente, algo debe haber porque los invitan, digamos, a participar de torneos internacionales. Claro. Yo tengo entendido, por ejemplo, que bueno, esta persona también ha estado en torneos hace 8 años en Estados Unidos. Claro, hay está bien. Claro, literalmente... viene con todo un bagaje Bien, encima. total, Te sí. cuento a vos, Santi, a la gente Sí. que no lo sabe, no te lo dije a vos, lo hablamos con ese, porque de alguna manera lo usamos a él como vehículo para entender y para comprender del deporte, pero digo, vamos a tenerla a ella, a esta persona anónima Ah. que mantenemos en el momento, digo, No, anónima. vamos a charlar con ella para que nos cuente todo esto, Sí, digo, sí, porque sí, la sí. verdad estamos sorprendidos los dos. Pero ahora sí, digo, metiéndonos un poco, la pregunta se la robo a Santi, te la hizo recién, digo, ¿cómo trabajás? Porque la verdad con el prejuicio, digo, uno dice, bueno, desde el fútbol, desde el básquet, los pilares, lo que más popular, por usar un término, si se me permite, estamos acostumbrados. Pero viene la propuesta de el frisbee. ¿Dónde entra tu función justamente para preparar a esta atleta? Lo que uno hace, como decía quizás en un principio, uno se educa, digamos, en relación al deporte, sus características, su idiosincrasia, sus objetivos, digamos, uno empieza a profundizar, digamos, en qué son las cosas importantes de cada deporte, cuáles son las reglas y normas básicas, para comprender también los límites de las posibilidades de hacer y no hacer. Particularmente, por ejemplo, el frisbee, si vamos a un imaginario, es un deporte que se juega 7 contra 7, en el cual tiene una
progresión similar al fútbol americano. Las zonas de anotaciones son justamente dos extremos. El frisbee arranca en un extremo y tiene que llegar al siguiente extremo para que sea un gol, por ejemplo. Pero tiene la particularidad de que es un deporte autoarbitrado. No hay árbitros. Mirá. Hay personas observantes o mediadores, se les llaman, en caso de que sea necesario, pero no hay un árbitro en cuestión. Entonces, Es decir, que se resuelve dentro del rectángulo de juego. se resuelve entre jugadores o jugadoras y dentro del rectángulo de juego, en el cual, por ejemplo, tiene otra particularidad. Las defensas pueden ser individuales o en zona, pero no puede haber contacto uno con el otro. Digamos, una persona tiene el frisbee, la persona que defiende tiene que hacer sombra. Ok. En caso que haya un contacto, justamente se pone en tela de juicio si es un full. Bien, te me metiste ahí un poco Por ejemplo. con los lineamientos de Maya, así que te voy a volver a preguntar. Digo, ¿puede haber contacto con el frisbee? ¿Yo puedo hacer una especie de tapa como en el básquet? Sí. Ah, Siempre me en está- cuando mirá. no haya contacto directo. Si Con yo tengo el el frisbee rival. en la mano, claro, no puedes golpear el frisbee. Bien. Porque es parte mía. Ay, qué ansiedad, hermano. Pues no, es un timing, Sí, una sí, concentración, tenés que tener muchas cositas en particular. Qué Sí. bien. Qué bien. Y ahí, por ejemplo, se pone en tela de juicio eso, la comunicación, por ejemplo, Ujú. entre el que tiene el frisbee y el que lo va a recibir, o quienes defienden. Está bien. La coordinación colectiva, si queremos decir escucha activa, en definitiva, digamos, otras maneras, otras formas de comunicarte, porque obviamente lo que vos decís, tu defensor lo escucha, entonces empezar Sí. a generar códigos de comunicación para que el otro no lo comprenda, y si vos me comprendas a mí, por ejemplo. Claro, está muy bueno lo que estás diciendo, no paramos de sorprendernos y de conocer como nos pasa habitualmente. Se lo dije a ese Santi, le digo, te vamos a ir llevando para todos lados. Si bien el eje, digo, es su presencia y este deporte, Sí, sí. que nos queda como carnada, ¿no? Querer saber mucho más. Me interesa también empezar a jugar con tu oficio, con tu Sí. rubro, en varios aspectos, porque dijiste un montón de cosas muy rápidas y re interesantes. La comunicación asertiva, bueno, acá lo escuchabas recién, perdón, la otra nota, esto de la ansiedad, la presión, todo eso dentro de un campo de juego, imagino que repercute y que vos tratás de alguna manera de brindar esas herramientas. Digo, son medio parecidas estas herramientas, en este caso de la comunicación asertiva, también lo que tiene que ver con la ansiedad, la toma de decisiones, ¿son medio un manual base que se hace para todos los deportes o tienen grandes diferencias entre sí? Hay muchas cosas que son generales y después está justamente la manera en que uno trabaja, creo, la impronta de cómo hacer algo singular, digamos. Digo singular en el sentido de que de lo más macro, cualquier deportista que tiene un mundial se prepara justamente para eso. En esa preparación ocurren un montón de procesos singulares de, es mi segundo mundial, no tengo tantos nervios, es mi primer mundial, me estoy muriendo, digamos. O sea, primero está esa particularidad, digamos, de la historicidad de la persona que con respecto a su deporte. Después, por otro lado, digamos, aparece justamente esta diferenciación. Una cosa es todo el previo, del proceso previo, hasta, te diría, la noche antes de viajar al lugar donde va a ser el mundial, y la noche previa a empezar la competencia, porque justamente una vez cuando empieza la competencia ya es distinto, porque las cosas que se ponen en juego son diferentes. Claro. Y en la competencia obviamente ya es distinto lo que uno en este rol debería poder hacer o ayudar. De alguna manera, si la preparación pudo ser de una muy buena forma, uno llegaría al momento de competencia distinto también. Menciono esto desde un lugar muy simple, cuando yo por ahí muchas veces presento esto en un club, cualquier deporte que sea. Hay que pensar la preparación mental como la preparación física. Lleva un proceso, lleva un tiempo, lleva una metodología. De alguna forma, uno, digamos, es responsable de eso. Si eso se logra de una buena forma y el otro lado, digamos, hay una buena recepción en ejecutar, entre comillas, digamos, ese plan de proceso uno podría llegar a la competencia de una mejor manera. No quiere decir que la persona cuando llega a la competencia se te queman los papeles. Claro. Y te pones nervioso o nerviosa y no sabes gestionar alguna situación, o está todo bien hasta que un compañero o una compañera tiene alguna mala respuesta para con vos y se va toda la mierda. Claro. En pocas palabras. Te quiero hacer una cortita más y lo dejo a San, que seguro tiene más. Dijiste recién, se ponen cosas diferentes en juego, ¿no? Hablaste de la previa, utilizaste el ejemplo de... ¿Qué cosas son esas que se ponen en juego que tienen esa diferencia sustancial? En la previa y ya en la acción. Ahí aparece un proceso individual que es importante de tener. ¿Cuál es mi actualidad con respecto a mi deporte? ¿Cuál es mi actualidad con respecto a esta experiencia? Digo mi actualidad en el sentido, yo soy un deportista que tiene esta posibilidad de competir en esta parte, de participar en esta competencia. ¿Qué se pone en juego en mí? Primero como persona, porque uno cuando decide prepararse para una competencia de un nivel exigente,
voy a dedicarle mucho tiempo al previo, voy a dedicarle mucho compromiso, quizá, digamos, cambio mi dieta, quizá cambie mi gestión de actividades y de tiempo, porque capaz que tengo que viajar a concentrar en otros lugares, porque capaz que tengo que dejar de asistir a ciertas reuniones sociales, digamos, hay un costo muy grande, que eso repercute en la persona y su vida cotidiana. Claro. Después aparece lo deportivo, bueno, es mi primera experiencia, cómo la voy a transitar, es mi tercera experiencia y mi última, por ejemplo, por una cuestión de edad, por una cuestión de físico, por una cuestión de costos, estoy laburando y ya no me va a dar más licencia de laburo, digamos, Claro. o no voy a poder, Claro. porque tengo una familia, porque ya el tiempo pasó, porque es distinto, entonces hay un proceso individual que es creo que lindo de poder reconocer, poder trabajarlo, porque también le da valor a ese presente, y volvemos a esto del presente. Está muy bueno, Sí, está muy bueno. yo quería- Estamos hablando con ese centeno, ¿no? Sí, yo Psicólogo quería para... consultarte si en esa preparación también hay una preparación para el post de cada deporte, ¿no? Porque cada deporte tiene su complejidad y el post me parece que me parece a mí que también es importante, depende de cómo salga, porque si ganás es una cosa, si perdés es otra. Y siempre traemos acá a colación varios ejemplos y lo hago rapidito, ¿no? Hay un ejemplo de Delphi Pignatello, por ejemplo. Sí. Sobre todo hoy que tenemos una conectividad gigante a nivel mundial y las redes sociales muchas veces son muy crueles, para los deportistas sobre todo. Y yo siempre traigo a colación un deportista de Estados Unidos que no recuerdo el nombre, que era un atleta que Simone compitió... Vos sabés que no me acuerdo. Compitió con La Usain gimnasta. Bolt. El corredor. Compitió con Usain Bolt y siempre perdía. A ver, tenía una bestia enfrente. Y él decía, a mí en los noticieros, decía, y en los medios de comunicación me matan. Siempre que pierdo me pegan de todos lados. Y escuchó una frase que decía, ¿cómo puede perder si son 8 segundos que corre? Y él decía, yo me preparo 4 años para correr 8 segundos. Justin Literalmente. Sí, creo que es él. Lo estoy googleando, obviamente, ¿no? Literalmente se prepara 4 años, durante 4 años, todos los días, comiendo bien, preparándose mentalmente para correr 8 segundos. Es muy, Sí, efímero. es muy efímero, ¿no? Muchas veces para los deportistas decir esto, se prepara durante años para ir al mundial y capaz que es muy corto. ¿Cómo se prepara el post para después de eso? Ahí va mi pregunta. Por ahí, perdón si la hice muy extenso, pero se prepara, me imagino, también en esta preparación que vos hablás previo a un torneo. Sí, es súper importante la pregunta, sobre todo, digamos, al margen de cualquier competencia. Obviamente un mundial, Juegos Olímpicos, por ejemplo, son competencias que se dan a veces, pocas veces en la vida, y que de alguna manera, no sé si uno sueña, o creo que sí, regularmente si uno es deportista sueña con participar en algo de eso, y de alguna manera creo que es interesante incorporar dentro del sueño eso, porque uno sueña un resultado. Claro. Vos decís sumarle el post. Total. Es bueno. ¿Qué Yo no- pensás traerte de esa experiencia? Claro, Ahí yo está. me gustó la pregunta Ahí de Santi está. porque me llevaba obviamente al fútbol, por ejemplo. Estoy tratando de hacer memoria. ¿Qué jugador hablaba de este fenómeno que es tan importante? Y tu respuesta me lo termina de consolidar. Esto de que no nos preparan, por ejemplo, a los futbolistas, imagino que pasa mucha disciplina, para el después. Digo, Scaloni, mirá. O no, de Paul creo que. Y- De Paul hablando de sí, Scaloni. sí, y Scaloni también lo escuché hablar en el Bien. método de Scaloni, que hablaba de esto, de que él lo sufrió muchísimo, y hay millones de ejemplos más, pero igual lo sufrió muchísimo, porque dice, la primera semana está todo fenómeno, la segunda, la tercera, a los 2 meses no sabes qué hacer, no te aguantas ni vos, pero tampoco te aguanta tu entorno, si tenés familia, digo, es súper importante esto, ¿no? El qué hago con lo que viene. Porque aparte creo que entra en juego acá de vuelta y te meto en este terreno, digo, tu propia identidad, ¿no? Es como, yo soy esto, yo soy Luciano conductor, ¿me entendés? O en este caso Luciano deportista, y eso se rompe, Sí, digo, y- ya es un luto eso. Y hay una especie de anticlímax, ¿no? De decir, finalicé algo y ¿Qué no soy sé cómo ahora? seguir, claro. Era un rockstar. Claro. Claro. No me quiero meter en un terreno, pero digo, es medio con la paternidad, así también, ¿viste? Y con la maternidad. Esa cosa de duelar lo que fuiste y que hay que adaptarse, macho, hay que seguir. Es aprender a convivir con eso, pero sí, hay muchas respuestas, depende cuál es el punto de partida qué sé yo, desde este lugar de terapeuta, digamos, hay muchas maneras de trabajar diferentes cosas, pero creo que un punto, digo, es digamos, de dentro de lo que soñamos también integrar, digamos, como, bueno, cómo nos veríamos cuando ya no estamos más en ese lugar. Puedo decir que es en parte en de- el sueño me obligo a ponerle lo que sigue. No, no es que me obligo, o sea, va a suceder. Todos Ok. vamos a ser grandes, un día nos podemos lesionar, un día esto va a Claro. terminar, un día me gustaría hacer algo más allá de esto, porque
en el deporte tenemos todo fecha de vencimiento. Yo lo mismo, yo hoy estoy como psicólogo, con cierta edad, con cierta cara, y hasta te diría, yo hoy estoy aprovechando de que hay muchos jóvenes que me recepcionan muy bien porque soy joven, Claro. ¿no? Pero si tuviera canas y tuviera 50 años, ¿Y yo la no sé si pipa? tiene la misma charla conmigo. Claro. Claro. Dale. Claro. Estamos hablando con ese Centeno, psicólogo deportivo. Te quiero meter un poquito en esta cosa de, acá nos gusta ir surfeando por todos lados. No sé si te puedo decir, dame un top, pero ¿qué ves vos, justamente desde tu función, cada vez que tenés estos acercamientos, ya sea con un deportista en individual, cuando te acercás a un club o demás, ¿qué mapa haces de lo que está pasando justamente con el deporte, pero con la mente? ¿Tenés ahí más o menos un top de decir, che, ansiedad, o no va por ahí? Hay algo que siempre se trabaja mucho, que es el pasaje del juego a la competición. Depende del deporte, las competiciones son a ciertas edades, pero bueno, cada vez son edades más tempranas. Tenemos nacional de tenis a los 10 años, tenemos torneos de gimnasia artística, de gimnasia rítmica, de patín artístico a partir de los 6 años. Uh-huh. Podemos seguir enumerando, pero digo, ¿qué es lo que ocurre en ese pasaje del juego a la competición? En la competición ya me ponen un puntaje, en la competición alguien es mejor que alguien, de lo más literal, porque te dan medallas, te dan trofeos. Y un niño o una niña en esas edades no sabe discriminar o sabe diferenciar eso. Y es muy feo, justamente cuando empiezan a tomar conciencia de quizá del escenario que es ese. Claro, de que perdió, ¿no? No sé si que perdió, de que una chica o un chico está más alto que Ahí yo está. en un estrado. Ahí está. Algo tan simple como Claro, eso. Me saca una foto y ¿por qué ella está más arriba que yo? Claro. Está, No, me encanta Es lo que terrible, dice. es terrible. No, por eso te digo, me quedé enganchado, Sí, me sí, dejaste yo enganchado. también, me ¿Tiene quedé que ver con enganchado. una pérdida por ahí de inconsciencia de ese niño o niña? No sé si... Somos los adultos los que proponemos esos escenarios. Claro. Pero por eso digo, por esto mismo digo, el tema de las diferencias de altura, es decir, Sí. capaz que esa criatura no registró justamente la diferencia de posiciones y en ese momento es como que se había y dice, che, pierde esa inconsciencia, por eso uso esa palabra, ¿no? Que es tan... a Esa veces inocencia. La inocencia. Bueno, Es peor. Es peor, es verdad. Eso Esa te iba- inocencia de jugar. Claro, Tal cual. Eso te Qué iba a bueno que decir, está lo que decís. y me parece que ya lo respondiste, porque te iba a preguntar, ¿qué tan bueno es la presión para... Y sobre todo vos mencionás cada vez más chiquitos, y se me viene a la cabeza otro deportista, perdón, que siga trayendo así. Traiga. Se me viene a la cabeza Guillermo Coria. Él nombra, y él dice, a mí me criaron para ser el número 1 del mundo. Y cuando estaba a punto de ganar Roland Garros, literal estaba match point, le erra una y listo, y se le viene el mundo abajo, y se le vino toda la presión encima, y él lo menciona, dice, se me vino toda la presión encima desde los 5 años, y terminó perdiendo eso, y después no fue el deportista que todos esperaban que fuera, pero él hablaba de eso, de la presión que ponen muchas veces en los más chicos también. Tardamos muchos años en tomar conciencia de la presión que tuvimos cuando éramos niños. ¿Era peor ahí o lo ves peor ahora? Ahí cuando con Corea. No, O me antes, refiero a nosotros, la etapa, claro. 30 y Ah. pico que tenemos hoy, o lo ves peor, más crudo hoy en los jóvenes. Dijiste recién Con las esto de- redes sociales, por ahí, Claro, claro. ahí voy. Digo, Eh, dijiste hoy que cada vez a edades más tempranas nos ponen la vara de la competencia. Sí, es que en realidad siempre estuvo, quizá hoy los escenarios virtuales la acrecentan, Claro. digamos, pero lamentablemente en el deporte siempre estuvo eso, o sea, A nivel idiosincrasia nuestra, ¿no? a nivel O lo institucional, ves por mundial algún esto. motivo, o sea, el tema es que es complejo a veces porque obviamente uno crea, propone, hasta te diría esto, si vamos a lo que dijiste vos, la paternidad, digamos, o sea, uno con la mejor intención a veces intenta ofrecer algo y lo hace desde su mirada de adulto y a veces justamente no es quizá la más adecuada, pero bueno, es una vara que es difícil de identificar, es difícil de trabajar, yo creo que a veces merece mucho debate, mucha discusión y bueno, los tiempos del deporte no son tan así. Mm. Y ahí, no sé, nos vamos a Carlo Menotti. Claro. Por eso, hay una frase desde él, de los 80. Claro. Los tiempos del deporte no son los más saludables. El deporte de alta competencia muchas veces no es saludable, como se dice también. ¿Y no es saludable para la mente tampoco? Es que- Porque para el cuerpo Ujú. ya sabemos que no, lo han dicho muchos, pero Y para la mente... Es que depende porque perdón, no sé cómo era el nombre de la persona que estaba antes. De la entrevistada, Mariela. Mariela Ceballos. Mariana. Mariela. Mariela. Sí, porque vos ¿Cómo? le Sí. contamos a la gente, ese estaba mirando justamente Sí, la sí, nota. sí. Sí, Mariela en un momento menciona esto de lo que aprenden las chicas o crecen a la hora de viajar. Y sí, esas cosas son buenísimas del deporte, digamos, a la autonomía que uno va logrando, al margen de la mirada de mi papá o mi mamá.
porque a veces no está, pero sí está la mirada de un adulto o una adulta que es la profe o el profe que está acompañando. Y cuando ese escenario, digamos, es favorable, sí, ocurren un montón de crecimientos copados a nivel psicológico, Claro, como está esto, bien. la comunicación, la toma de decisiones de me pongo este vestido o el otro. Digo, Claro. pensando en gimnasia o en patín, Claro. digamos, me peino de esta forma o la otra. Digamos, che, empieza a tener autonomía de Claro. cómo, A cómo muy quiero corta edad, verme, claro. total. Claro. O a veces no. Y a veces es un punto de partida de Claro. una chica, me ha pasado con patín artístico, con Neuquén, con Pacífico, fue uno de los primeros laburos, les mandamos saludos. Mirá, Y era esto, digamos, como identificar que alguien quizá lloraba antes de una competencia y lloraba porque quizá el peinado no le gustaba, no por Mirá, la presión claro, de la competencia, claro. por ejemplo. qué bueno que está Qué que bueno, sí, sí. estás poniendo en palabras muchas cosas que hemos juntado hasta acá. Sí, Esto, sí, porque sí, siempre sí. recalcamos, nosotros lo decimos desde esta óptica de que se madura muy rápido, que hay valores muy importantes, justamente que vienen con el deporte, pero digo, puesto así en palabras desde tu óptica, tiene mucho sentido y profundidad también, está bueno. Yo tuve que aprender muchísimo. El patín artístico fue mi primer laburo, Mira. por ejemplo, con Sonia en Pacífico Neuquén, y me acordaba de los detalles estos que quizá uno, por desconocimiento del deporte, hasta te diría por varón, desconoce la importancia de elegir el vestido que me quiero poner, o la Claro. malla que me quiero poner a la hora de competir. Claro. Me dejas pensar. No, sí, sí. A mí me destruyó también, ¿viste? De Teniendo una empezar, nena me deja Sí. maquinando encima. Eso es Sí. lo más, no sé si decirlo complejo, pero sí, lo más complejo que transitaste ahí en el Club Pacífico. ¿Qué otras cosas No, te muchas cosas, tocaron? muchas cosas. Por ejemplo, que puedas contar. Llevando a patín, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención lo que uno hace normalmente en patín artístico, por ejemplo, es aprender obviamente habilidades sobre los patines, entrenar físicamente y eventualmente cada una tiene, digamos, como una coreografía y si se acerca a la competencia uno la va practicando. Y me pareció tan, en el mejor sentido de la palabra, tan hostil ese momento porque cuando una nena tenía que practicarlo, lo que hacían era poner su música de la coreografía. Todas las demás se apartaban, dejaban el espacio totalmente libre. Claro, súper crudo. Y ella practicaba. Claro. El foco de la atención Claro. puesto ahí. Imagínense obviamente que si salen Sí. las cosas todo bien, sí, a uno lo aplauden, pero cuando se caían o algo pasaba, era o se quedaban en el piso llorando y tenían que ir las profes Claro. a levantar. Muy pocas quizá tenían la autoestima, el carácter La para salir entereza, adelante, claro. la entereza, claro, y seguir y seguir. Claro. ¿Qué imagen te va No, Y sí, claro, haciendo? y mi primer entrenamiento, una chica se fue al baño llorando, corriendo, y yo quedé así como, ¿y qué se hace acá? Claro. ¿Qué sucedió? No entendía mucho. Claro. Qué piola. O sea, qué piola lo que estás contando y es una un pena porque... aprendizaje Sí, no, pero también, aparte es una pero- pena porque nos come el tiempo, porque él Sí, tiene el sí. cumpleaños de su mamá, no lo vamos a colgar acá, pero sabe que nada, es espectacular charlar con vos de estas cosas Sí, porque empezás sí, a sí. abrir puertas que nos vamos metiendo con el permiso tuyo y están bárbaras. Yo encantado, cuando quieran, bueno, ahora cuando vuelvo de viaje por ahí, cuando quieran podemos hacer, nada, uno estudia para compartir, no para Es guardarse las recontra cosas. interesante, Sí. por lo Sí. menos nosotros, la verdad que nos Sí, mueve, sí. a Freddy también, dice, Freddy está adentro, Freddy, con, sí, con sí. nosotros nos banca nuestro operador, pero no, la verdad es que espectacular. La excusa era esto, ¿no? Que nos cuentes cómo ibas a acompañar a esta chica. ¿Le podemos pasar el nombre de ella? ¿Estamos habilitados? Le mando saludos, se llama Leonela. Leonela, Le mando el mejor de los éxitos. Bueno, va muy bien acompañada con ese que la rompa todo. Si quiere venir a la vuelta, Sí. ¿Dónde por es? favor. ¿Dónde es el mundial? Es en Limerick, Irlanda. Tomá. Mirá, Allá. Irlanda. Ya no habíamos dicho. No, es verdad, claro, perdón. sí, sí. Es en Irlanda. Espectacular. Tremendo. Encima te vas a conocer Irlanda. Encima vas a Sí, conocer. vamos a ver. Bueno, a vivirla, como decías vos, en el presente ese, como dije recién, cumpleaños de mamá, nombre de mamá, Silvina García. le mando Silvia García. Le Sí, mandamos le un mandamos saludo un grande, saludo. le Sí, sí, sí. choreamos al hijo literalmente Sí, en el día de su un cumpleaños. un La verdad rato. nos debe estar odiando en este No, momento, sí, sí. pero bueno, Está había... esperando la comida ahí. No nos va a querer mucho la mamá, pero le mandamos un feliz cumpleaños muy grande. Vaya a disfrutar con su madre, vaya a disfrutar de esta experiencia y a la vuelta lo vamos a volver loco, Sí, ya lo te sabe. esperamos acá, sí, sí. Bueno, muchas gracias por la invitación, por otra vez estar por acá, ahora presencial, y cuando quieran volvemos a repetir. Te llevamos para todos lados, cumplimos con lo que dijimos. Bueno, gracias. Gracias, Ese, por venir acá. Ezequiel Centeno, nuestro psicólogo Sí, deportivo sí, sí. de bar, no hemos contactado a nadie más y la verdad que un lujazo.